Noticentro 1, CMI. Buenas noches, bienvenidos a las noticias. Los siguientes son los 3 hechos más importantes de hoy en Colombia. La Fiscalía alista los detalles de los acuerdos de colaboración que firmarán Nicolás Petro y Day Vázquez, detenidos por lavado de activos. Petro y Vázquez tendrán que entregar información sobre 17 personas que estarían presuntamente implicadas en la operación de lavado de dinero en la costa y adicionalmente explicarán cuál fue el rol de al menos 27 personas con las que tuvieron conversaciones o reuniones para hablar sobre dinero que llegó a la campaña del presidente Gustavo Petro. Vamos a hablar más de esta noticia en nuestra emisión nacional a las 9 de la noche. El presidente Gustavo Petro manifestó hoy que en lo personal recibe con dolor las informaciones sobre presuntas irregularidades en desarrollo de su campaña presidencial en la costa. El mandatario también reveló que le dio poder al abogado Mauricio Pava Lugo para que lo represente en lo que sea necesario por las revelaciones de su hijo Nicolás Petro Burgos y dijo que nadie puede estar por encima de la ley y que la justicia debe aplicarse de manera imparcial, con el debido proceso y todas las garantías constitucionales. Ampliación de esta noticia en nuestra emisión nacional a las 9 de la noche. El ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, dijo hoy que es necesario que se presenten las pruebas de la presunta financiación ilegal de la campaña del presidente Gustavo Petro. Por su parte, la ministra del Trabajo, Gloria Inés Ramírez, dijo que el país debe estar tranquilo porque el gobierno seguirá adelante con sus iniciativas y que la investigación debe llegar hasta las últimas consecuencias. Vamos a hablar más de esta noticia en nuestra emisión nacional a las 9 de la noche. Las siguientes son las noticias más importantes del mundo hoy. El fenómeno del niño aumentará las epidemias en América Latina, advierte la Organización Mundial de la Salud. Alerta por ola de calor en Sudamérica. La Unión Europea advierte que los océanos del mundo alcanzan temperaturas récord. Crisis en el Canal de Panamá por bajos niveles de agua. Trump busca librarse de las acusaciones en su contra, apoyándose en la Corte Suprema de Estados Unidos. Juez de Estados Unidos activa política de restricción a solicitudes de asilo. Otro ataque con cuchillo en Corea del Sur en menos de 24 horas. Cofundador de la empresa del submarino que se destruyó bajando a las ruinas del Titanic, quiere enviar turistas a Venus. Con Claudia Palacios y Margarita Ortega. La Organización Mundial de la Salud advirtió que el fenómeno climático del Niño aumentará las epidemias en América Latina. A través de este informe publicado hoy, la Organización Mundial de la Salud alertó sobre las posibles consecuencias del Niño en América Latina. Centroamérica y el norte de Sudamérica son zonas de alto riesgo ante los problemas de salud derivados del incremento de las temperaturas globales. La agencia sanitaria advirtió que este fenómeno climático podría intensificar la malnutrición debido a la disminución en las cosechas en varios países de la región y aumentar la amenaza de enfermedades como el Zika, el dengue y el chikungunya, ya que la sequía podría contribuir a la propagación del mosquito vector de esas enfermedades. La OMS destaca la preocupante situación que podrían enfrentar países como el Perú, Colombia, Venezuela, Surinam, Guyana, El Salvador, Honduras, Guatemala y Nicaragua. América del Sur se encuentra en plena estación invernal. Sin embargo, las altas temperaturas siguen aumentando, especialmente en Argentina y Chile. La ola de calor se ha hecho sentir en Europa y Estados Unidos y también está generando preocupación en Sudamérica. En pleno invierno en el hemisferio sur, la presencia de temperaturas atípicas para la época llega acompañada por la incertidumbre de cuál será el impacto del fenómeno del Niño en los próximos meses. Países del cono sur, incluidos Chile y Argentina, experimentaron condiciones similares a las del verano, cuando una ola de calor a partir de julio elevó temperaturas superiores a los 38 grados centígrados en algunos lugares, dramáticamente por encima del promedio para esta época del año. En Chile, la localidad de Santa Fe ha registrado temperaturas cercanas a los 30 grados centígrados. Para ponerlo en contexto, hablamos de una región y un momento del año donde suelen ser frecuentes las heladas. El registro de las olas de calor extremo pone en peligro las reservas de acuíferos, pues la nieve estacional, de la cual dependen los suministros de agua de algunos países australes, se derrite de manera acelerada.
Y las temperaturas oceánicas globales se dispararon al nivel más alto que se haya registrado. Según datos del Servicio de Cambio Climático Copernicus de la Unión Europea, la temperatura diaria de la superficie de los océanos llegó a 20,9 grados Celsius. El número, advirtieron, puede ir en aumento. Esta situación preocupa porque los océanos ayudan a regular el clima de la Tierra y absorben gran cantidad de dióxido de carbono. El Canal de Panamá prevé una caída de $200 millones en 2024 por la falta de agua que limita sus operaciones. El canal, que tiene entre sus principales usuarios de ruta comercial a Estados Unidos y China, ahora está afrontando su mayor crisis de disponibilidad de agua debido a las variaciones climáticas. Esta reducción en los ingresos del próximo año fiscal concluirá el 30 de septiembre de 2024. Es tensa la situación en el Mar Negro luego del ataque con un dron ucraniano a una base naval rusa. Una fuente de inteligencia ucraniana ha publicado un video filmado desde un dron marítimo que atacó y golpeó un barco de la Armada rusa. El ataque fue dirigido por una agencia de Ucrania y la Marina cerca del puerto ruso. El Ministerio de Defensa de Rusia dijo que el lugar atacado es un importante centro de exportaciones rusas y que fueron destruidos por buques de guerra rusos. Ucrania ha utilizado en repetidas ocasiones drones marítimos repletos de explosivos para tratar de contraatacar a la flota naval rusa que domina el Mar Negro y ha permitido a Moscú evitar que Ucrania exporte cereales a través de su ruta de exportación preferida. Dentro de la base había una tripulación de alrededor de 100 militares rusos que resultó gravemente dañada tras el ataque nocturno. Y condenan al líder opositor ruso, Alexei Navalny, a 19 años de cárcel por extremismo. El opositor Alexei Navalny enfrenta 19 años de cárcel por extremismo. Él ya cumplía una condena por un total de 11 años y medio. Los partidarios de Navalny acusan a las autoridades rusas de intentar doblegarlo en prisión para silenciar sus críticas al presidente Vladimir Putin, algo que el Kremlin niega. Los nuevos cargos se refieren a 6 artículos diferentes del Código Penal ruso, entre ellos incitar y financiar actividades extremistas y crear una organización. Por su parte, Estados Unidos condenó la detención. Anthony Blinken, secretario de Estado, indicó lo siguiente. Estados Unidos condena enérgicamente la condena de Rusia del líder de la oposición, Alexei Navalny, por cargos de motivación política. El Kremlin no puede silenciar la verdad. Navalny debe ser liberado. Rusia declaró ilegal la organización de la campaña de Navalny en el marco de la represión de la disidencia que comenzó mucho antes del conflicto de Ucrania y se ha intensificado en los casi 16 meses transcurridos desde su inicio. Fueron reveladas las impactantes imágenes del trágico deslizamiento de tierra en Georgia, que dejó 11 personas muertas y 35 desaparecidas. El desastre natural arrasó con el balneario situado junto al río Chankayy, del que ya han sido evacuadas en helicóptero más de 200 personas. En las operaciones de rescate trabajan cerca de 400 bomberos y miembros de diferentes unidades de la policía para ayudar a las personas. El exmandatario Donald Trump pide a la Corte Suprema de Estados Unidos que interceda en el caso judicial en su contra. Un día después de ser acusado por tercera vez, el expresidente Donald Trump se quejó del tiempo y el costo invertido en sus muchas batallas legales y pidió a la Corte Suprema que interceda. Así se quejó en su red social Truth Social. Mi oponente político me ha golpeado con un aluvión de causas judiciales débiles que me requieren grandes cantidades de tiempo y dinero. Estoy liderando en todas las encuestas, incluso contra Joe el Torcido, pero este no es un campo de juego nivelado. Esto es interferencia electoral y la Corte Suprema debe interceder. Trump se declaró inocente ayer de 4 cargos penales relacionados con la investigación del fiscal especial Jack Smith sobre los intentos de anular las elecciones presidenciales de 2020. En Estados Unidos el desempleo cayó un 3,5%. El aparato empresarial estadounidense contrató
187.000 personas en julio. Esto es menos de lo esperado y se da en momentos de la subida de los tipos de interés que siguen pesando sobre la economía. La Reserva Federal quiere que la contratación se enfríe y la fuerte demanda de trabajadores hizo subir los salarios, obligando a las empresas a aumentar los precios para compensar los mayores costos. Estados Unidos mantiene la prohibición para solicitar asilo en la frontera con México. Un tribunal dictaminó mantener vigente por ahora la prohibición de facto para solicitar asilo en la frontera sur de Estados Unidos, implementada en mayo, en un esfuerzo por frenar la afluencia de migrantes. Un cambio en la normativa a inicios de este año hizo casi imposible para los migrantes presentar una solicitud de asilo cuando cruzan por tierra desde México. Dichas solicitudes aún pueden ser aceptadas, pero solo cuando se hacen desde el país de origen o desde un país de tránsito hacia Estados Unidos. La policía de Brasil arrestó a un hombre que amenazó con dispararle al presidente Lula da Silva durante su visita a la Amazonía. El hombre fue identificado como André Luiz Teixeira y fue detenido en el municipio Santarém. Las autoridades informaron que esta persona habría dicho que le propinaría un tiro al presidente en el estómago y que les había preguntado a las personas presentes si sabían en dónde se hospedaría el mandatario durante su visita a ese municipio. El presidente suizo Alain Berset iniciará la próxima semana una visita oficial a Colombia que incluirá un encuentro con su homólogo Gustavo Petro. El 10 de agosto será el día de la reunión en la que los principales objetivos serán la promoción de la cooperación humanitaria y del proceso de paz en el que Suiza participa. Asimismo, las relaciones económicas y las diplomáticas de ambos países en el marco de las Naciones Unidas también serán ejes centrales de la visita. Durante el encuentro se prevé que Suiza y Colombia firmen un acuerdo bilateral por el que el país centroeuropeo garantizará el almacenamiento de una copia digital de los archivos de la Comisión Colombiana de la Verdad. Hubo otro apuñalamiento en Corea del Sur. Un profesor fue la víctima en este nuevo incidente. El hombre fue apuñalado en una escuela superior en el sur del país por parte de un sospechoso no identificado que se dio a la fuga. El profesor de 40 años fue encontrado inconsciente y trasladado a un hospital. No ha trascendido por el momento detalles de su estado de salud. El atacante habría ido a buscar al docente a la sala de profesores y al enterarse de que estaba en clase, lo esperó a que saliera y lo apuñaló. Este es el segundo incidente similar en menos de 24 horas en Corea del Sur. Guillermo Sondland, el cofundador de OceanGate, empresa responsable del Titán, no quiere quedarse explorando océanos, quiere dar el salto al espacio exterior. Ha revelado que su plan gigantesco, por cierto, en términos de poner al límite la tecnología, es el de lograr llevar a 1.000 personas a una colonia en el planeta Venus alrededor del año 2050. Un aterrador momento vivieron los pasajeros de un vehículo que cayó a un enorme cráter en un puente en China. Aquí lo pueden ver ustedes. Las imágenes de la cámara del tablero del vehículo muestran el instante en que el auto se salió de un puente derrumbado. Este es un vehículo que venía detrás, por supuesto. Y el carro se hunde en ese hueco, en medio también de condiciones climáticas anormales en la vía. Un río atraviesa el puente dañado y se revela otro automóvil hundido en el fondo del pozo. Se ve a los transeúntes que intentaban ayudar al rescate de las personas que estaban atrapadas. En una estación de tren de Japón prueban una nueva pantalla de traducción simultánea para extranjeros. Como parte de los esfuerzos para adaptarse al creciente número de turistas extranjeros y ser más acogedores con aquellos con dificultades para comunicarse, la empresa ferroviaria japonesa Seibu Railway está introduciendo en una estación de tren el sistema de traducción simultánea VoiceBiz, desarrollado por la empresa Toppan. Es un dispositivo transparente similar a una ventana que puede crear traducciones en tiempo real, que aparecen como burbujas de texto cuando dos personas conversan a cada lado de la pantalla.
Se encuentra junto a la taquilla de billetes express de la estación y ayudará al personal a comunicarse en 12 idiomas, incluido inglés, vietnamita y portugués. ¿Cuánto cuesta hasta Kamishakuji? También proporciona una función de teclado que puede ser útil para personas con discapacidades auditivas o de habla. VoiceBiz permite a los usuarios conversar mientras permanecen cara a cara, lo que significa que aún se pueden transmitir pequeños matices del lenguaje corporal y las expresiones faciales, cosas que a menudo se pierden al conversar a través de aplicaciones de traducción. Muy buenas noches. Segunda parte de la entrevista con el doctor Bruce McMaster, presidente de la ANDI, sobre el balance del gobierno Petro en su primer año de ejecución. Ayer el doctor Bruce dijo, en el primer año le fue regular. Terminó su entrevista diciendo que hay muchas cosas que faltaron. Ese es el tema de hoy. ¿Qué cosas faltaron, doctor Bruce? Gracias, Yamit. Efectivamente, habíamos hablado ayer y usted me estaba haciendo preguntas de si un primer gobierno de izquierda había sido un buen o un mal experimento. Y yo lo que le decía era que no por ser de izquierda o de derecha, realmente el gobierno pudiera ser bueno o malo o el experimento era bueno o malo. Que lo que nos habíamos encontrado era con un gobierno que había tenido un modus operandi desde el punto de vista de su actuar, de su estilo, de su conversación con todos, que yo creo que debería, digamos, corregirse y que debería generar una conversación muchísimo más fluida con el país. El gobierno no ha sido especialmente bueno en oír. No ha sido bueno. No, el gobierno. ¿En economía? No, el gobierno no ha sido. Pero, a ver, miren, todos. Un gobierno de izquierda económicamente se entiende un gobierno con más fuerza estatal que privada. Sí. Un gobierno con más fuerza social que de comercio, un gobierno con más fuerza campesina, atendiendo más la igualdad que la conjunción de todos los estamentos económicos. Sí, yo lo entiendo un poco distinto y además recuerde que yo estuve en el gobierno. Yo creo que al final los gobiernos en general tienen objetivos similares, que es el beneficio de la población, que es ojalá lograr mejor equidad. Pero izquierda económica es ser estatal. Claro, pero entonces lo que le iba a decir es como la estrategia para lograr estos objetivos principales. Por eso le hice la aclaración, es solo para decir que no creo que los de izquierda atiendan más la equidad. No, yo creo que lo que estamos buscando son la forma de llegar allá. Y un gobierno de izquierda probablemente lo hace más con estrategias estatales y un gobierno de derecha lo hacen probablemente con más estrategias privadas. Entonces, el tema es, no ha habido gobierno de izquierda en este primer año de gobierno. Bueno, entonces ha habido cierto... Económico. Desde el punto de vista económico... Exactamente. Sí, desde el punto de vista económico, y le voy a decir macroeconómico, porque economía son muchas cosas, pero macroeconómico, yo creo que el gobierno, más que de izquierda o de derecha, ha sido un gobierno responsable. Y yo quiero enfatizar en esto. Y voy a hacer un recuento para decirle, Yamit, que cuando nombró a José Antonio Campo en la primera parte del gobierno del presidente Petro, eso fue bien recibido por los mercados. Y el ministro Campo fue muy, diría yo, inclusive conservador en términos de la responsabilidad fiscal. Cuando nombra al ministro Bonilla, inclusive hubo incertidumbre. ¿Usted recuerda lo que pasó con la tasa de cambio o lo que pasó, por ejemplo, con el spread de los bonos colombianos? Subieron muchísimo al momento en que fue nombrado el ministro Bonilla. Pues bien, el ministro Bonilla ha sido serio y el ministro Bonilla le ha demostrado a los mercados que él está preocupado por el equilibrio macroeconómico y esa ha sido una muy buena noticia. Y si usted le da una mirada a las curvas del spread de los bonos de la deuda colombiana, subieron el día que lo nombran, se mantiene arriba unos días y él comienza a tomar acciones y a hacer declaraciones y baja y se pone en los niveles más o menos similares a los de José Antonio Campo. Y los mercados los han reconocido. Claro que ha habido ciertas cosas, sí, más de izquierda que de derecha, en lo económico, permítame, como por ejemplo la reforma tributaria. Se sacó la reforma tributaria más grande de la historia de Colombia por mucho. Más de izquierda que de derecha. Yo pensaría que eso es de alguna forma una
fue porque la venta, digamos, que se hizo de la reforma era que iba a ser para hacer programas sociales y para poder sacar adelante la reforma agraria y para poder... ¿En qué te vas a gastar la plata? En el enunciado, digamos. En el enunciado, en la exposición de motivos. ¿Para qué lo vamos a hacer? Es para eso. Y fue una reforma muy grande. Todavía no se ha invertido la reforma, ¿no? Entonces, la plata está recaudada, se está haciendo cobrada y no se ha invertido. Y tenemos un problema, por otro lado, que es la ejecución del gobierno. Ahí sí tenemos un problema, porque la ejecución presupuestal del gobierno viene quedada. Es mucho mejor la ejecución del gasto recurrente, del gasto de todos los días, sí, en parte sí, que la ejecución de la inversión. Eso está mal. Eso no va bien. De hecho, usted sabe, no hay proyectos de infraestructura nuevos que estén en este momento en funcionamiento más allá, digamos, de la atención de las emergencias. Por ejemplo, la atención de la emergencia del último derrumbe fue bien hecha, fue rápida. Eso queda muy claro, doctor Luz. Ahora, mire, políticamente, no económicamente, políticamente, usted diría que el primer año de gobierno del presidente Petro fue de izquierda. Políticamente, yo creo que tenemos una complejidad muy especial, Yamil. Se eligió un Congreso antes de elegir el presidente de la República. El presidente de la República es elegido con el 51%. Y elegido el presidente con el 51%, digamos, es muy hábil en construir una coalición que busca traer una gran cantidad de gente, inclusive de derecha, a la coalición del gobierno. Fue una gran sorpresa para muchos de nosotros desde el punto de vista político que el Partido Conservador, por ejemplo, se hubiera declarado partido de gobierno. Eso fue una gran sorpresa para mí, se lo tengo que confesar. Las ideas, digamos, casi que de derecha. Y luego la reforma tributaria fue aprobada con esa mayoría. Ahora, eso, por supuesto, tiende a ser un equilibrio inestable. Pero políticamente no ha sido de izquierda. Pregunto. Pues yo creo que sí, yo creo que hay ciertas cosas en las cuales sí. ¿Qué le parece políticamente que ha hecho de izquierda? Por ejemplo, ¿qué le parece a usted los discursos del presidente de la República? Que eso es política. No, mi pregunta fue, ¿qué le parece a usted que el gobierno Petro hizo de izquierda? No dijo, ni anunció, hizo. Pero es que me dijo políticamente. Entonces, políticamente, ¿a qué hechos se refiere uno como hechos políticos? Es muy importante, por supuesto, lo que está permanentemente diciendo el presidente. No, pero... hechos políticos de izquierda. Bueno, los discursos del presidente yo los considero hechos políticos y me parece que el presidente está haciendo eso. Le voy a poner, no sé si me está hablando de política pública y podemos de pronto concentrarnos en política pública. Por ejemplo, cuando el presidente quiere, digamos, sacar adelante la reforma agraria, el tema de tierras. Ese es un tema que típicamente es más de izquierda que de derecha. Y de las primeras cosas que se hacen, recuerde usted, cuando la ministra Cecilia López decide y dice vamos a sacar una reforma agraria, vamos a comprar tierras, ese es un hecho más de izquierda que de derecha. Que fracasó, ¿no? Que no ha funcionado mucho. No, pues que la cambió. La ministra, bueno, sí, ella la cambió, pero la política está allí. Es que mire, y vimos ayer que la ministra Jennifer Mujica estuvo haciendo un anuncio de cómo iba a ser el tema de tierras, lo hizo en Sincelejo. Sí, esto sucedió ayer jueves. Pero mira, doctor Bruce, la política no socialista, sino de izquierda, de salud, sacó a la ministra. La política de izquierda de agricultura sacó a la ministra. La política de izquierda de la ministra de Minas sacó a la ministra. Pero las personas que lo han reemplazado son personas de izquierda. No, estoy diciendo que corrigió, está corrigiendo. Yo no creo. Pero si ha sacado a sus ministros. Pero es que sacar a los ministros no significa que se mueva hacia la derecha. ¿Cómo? De hecho puede ser... Si yo retiro a alguien de una posición, es porque no lo está haciendo bien. Eso habla del entendimiento entre el ministro y el presidente, claro. Y habla, por supuesto, seguramente de la evaluación que el presidente hace de la ejecución, ¿cierto? Pero eso no, en mi opinión, y perdón que estemos en desacuerdo, no habla de que estén sacando a los ministros de izquierda. No, ni es mi idea tampoco. No, claro. Entonces, lo que sí es... Lo que yo digo es, no estaba de acuerdo con lo que estaban haciendo. Pero yo entiendo que, entre otras cosas, él, digamos, objeta que no se están ejecutando algunas de las cosas que inicialmente él planteó. Y por eso él produce, digamos, las remisiones que produce. Por eso, digamos, la encuesta hecha que terminó sobre cómo le ha ido al presidente en su primer año, que terminó con la palabra hay fundamentalmente
incertidumbre nacional. Así es. Es así. Yo creo que hay una gran incertidumbre, y hay incertidumbre porque algunas de las cosas que se plantean inclusive como programas, como parte del programa fundamental, generan incertidumbre. Le he hablado, por ejemplo, del tema de la exploración petrolera. Eso genera incertidumbre sobre variables importantísimas, la inversión, los dólares, la capacidad de producir divisas nuevas, la capacidad de producir empleo y producir desarrollo. Eso es, por supuesto, incertidumbre. A la gente le produce incertidumbre, por supuesto, los cambios ministeriales. Entonces uno pues, se pregunta, ¿por qué lo cambió? Usted está haciendo la pregunta. ¿Qué quiere el presidente que se haga distinto? O ¿cómo quiere que se haga? A la gente le genera incertidumbre eventualmente, digamos, algunas decisiones o algunos hechos de comunicación, como por ejemplo los discursos, en algún momento los discursos del presidente, o cuando se hizo referencia a la posibilidad de que pudiera haber un control de cambios. Usted recordará cuando hubo un trino alrededor de la posibilidad de que hubiera un impuesto a sacar las divisas, lo que pasó con la tasa de cambio. Entonces, sin duda, incertidumbre sí hay. ¿Cómo creen ustedes, doctor Bruce, que debemos salir de todo este embrollo en que estamos metidos con las denuncias del hijo del presidente Petro sobre ingresos de dineros del narcotráfico a su campaña? Yo tengo la gran ilusión, Yamit, de que la institucionalidad funcione como lo decíamos en el programa de ayer, de que efectivamente logremos que los cauces normales de nuestras leyes, los cauces normales de nuestras reglas y de la Constitución, efectivamente nos saquen de ese problema. Colombia tiene previsto todo lo que puede pasar en los diferentes escenarios. Yo diría que va a ser muy importante, y usted tocó en el bloque pasado, usted tocó el tema de la incertidumbre, va a ser muy importante tratar como de separar el mundo probablemente más de esas preocupaciones del resto de lo que sucede en Colombia. A mí me llama mucho la atención, por ejemplo, y fíjese usted lo que pasa, por ejemplo, a veces en Perú. Perú tiene una democracia rarísima, con una gran cantidad de inestabilidades. Usted vio lo que pasó con el Congreso en su momento, con el Pedro Castillo, y luego con Pedro Castillo y el Congreso y la presidenta Boluarte. Y sin embargo, ese país ha aprendido a que, de alguna forma, esas incertidumbres y esas inquietudes que se generan en la política no obligatoriamente tienen que afectar a todo el resto de la población, en el sentido de que tiene que seguir funcionando la educación bien, tiene que seguir funcionando. Estabilidad. Debe haber una estabilidad que no obligatoriamente dependa de lo que suceda con unas personas, por importantes que ellas sean. Yo tengo la ilusión de que eso pueda ser así, y yo creo que es la gran tarea que tenemos en este momento en Colombia. Mejor dicho, el futuro del país hoy, sí, doctor Bruce, está en manos de la Fiscalía y de los juzgados. De las instituciones, así son. Siempre ha estado, y en este momento tenemos un problema quizá mayor, y tenemos que activarlo y tenemos que sí depender de ellos. Los juzgados, pues en las altas cortes, por supuesto, estamos hablando en el sentido amplio de la palabra del sistema judicial. En parte sí, tenemos el futuro, por lo menos el futuro relacionado con ese caso en particular. El futuro del resto de cosas tenemos nosotros que tratar de blindarlos y tratar de que sigamos funcionando. Yo le voy a poner un caso, el caso, por ejemplo, de lucha contra la pobreza. Ese programa no puede parar. Colombia no se puede darle el lujo de parar un programa de lucha contra la pobreza por cualquier tipo de discusión que exista en el mundo de lo político, en el mundo de lo judicial o lo legal. Ese es un ejercicio que tenemos nosotros por el cual tenemos que trabajar en este momento. Ahora mire, doctor Bruce, usted no ha sido un hombre político en el sentido partidista, no en el sentido político, porque si hay algún hombre político en Colombia es usted, en política entendida como el arte de gobernar una institución, eso es la polis, pues. Pero no el partidismo. ¿Cómo, en su opinión, usted que no es partidista, deben funcionar todos los partidos en este momento de crisis? Los partidos tienen que demostrar su grandeza. Los partidos tienen que demostrar que el interés general está por encima de cualquier interés particular. Los partidos tienen que atender a sus principios. Los partidos, yo creo que tienen que honrar a la gente que votó por ellos y las ideas que le fueron vendidas. Los partidos tienen que deliberar con la mayor seriedad posible. Y me gusta que me haga la pregunta sobre los partidos, porque en este momento vamos a tener que seguir haciendo trámites en el Congreso, y el Congreso tiene que ser
tan serio o más serio de lo que haya sido en cualquier momento de la historia de Colombia. De manera que me parece, y le quiero agradecer por haber traído a colación el tema de los partidos, porque sin duda alguna van a jugar un papel fundamental. Los partidos no dejan de ser unos colectivos, o no deberían dejar de ser unos colectivos alrededor del cual se reúnen ciudadanos para expresar ideas, a pesar de la crisis que hay de partidos en nuestro país. Pues bueno, los partidos tienen en este momento también más responsabilidad de la que han tenido probablemente nunca en su vida. Es decir, lo que usted dice, afirmado en otras palabras, los partidos de oposición fundamentalmente deben ser institucionales, no temporales, no hacer como lo pidió la senadora Cabal, política partidista con el momento actual. Y no solo los partidos de oposición, todos los partidos. Yo creo que inclusive los partidos de gobierno tienen que ser suficientemente responsables. Incluyendo los de oposición. No, por supuesto, sí. Pero yo creo que todos tienen que... Por eso cuando hablábamos del acuartelamiento de institucionalidad que yo mencionaba en el programa de ayer, yo creo que los partidos juegan un papel fundamental en este momento, y el Congreso va a jugar un papel fundamental. Entre otras cosas porque allá también se dan no solamente las discusiones legislativas, sino las discusiones políticas. Los juicios políticos se producen allá, las observaciones políticas se producen allá. Es el momento de fortalecer nuestras ramas, el Ejecutivo, pero definitivamente el Judicial y el Legislativo. Usted bien sabe, doctor Ruz, que el presidente Petro ha sido fundamentalmente durante toda su vida un gran político. Sí. Se fue a la oposición y lideró la oposición, se fue a la subversión y lideró la subversión, se fue a la paz total y está liderando el acuerdo con el ELN. Es decir, ha sido, sin desconocerlo ni sin meternos en su gobierno, ha sido un hombre políticamente inteligente. Sí. ¿Qué debe hacer él? No, a mí me costaría mucho trabajo, digamos, ponerme realmente en los zapatos de él, porque yo creo que él tiene que tratar de ser muy responsable, en mi opinión. ¿Qué llama usted responsable? Puedes entender que todo lo que él haga y todas las decisiones que él tome van a afectar a 50 millones de personas. Es decir, que gobiernan dentro de la institución. Sin duda, él tiene que ser y él mismo también tiene que ser más institucional que nunca hoy en día. Sí. Él tiene que entender que él está liderando una comunidad de 50 millones de personas. Inclusive es una observación que le hago antes de todo esto que ha sucedido. Yo digo, nosotros quisiéramos ver a un presidente y quisiéramos ver un gobierno que convoca, que llama, que conversa, que lidera una comunidad, y me parece que esas dos cosas son muy, muy importantes. Él tiene que atender con gran seriedad también esto que está pasando hoy en día, y esperemos que así sea, Yamil. Yo tengo la esperanza que sea. Usted lo ha dicho, él es una persona muy curtida en política, conoce muy bien toda nuestra institucionalidad, y él entiende la responsabilidad que tiene en sus hombros. Usted dijo en el programa de ayer que le parecía que el gobierno, que el país no debería darle tan inmensa trascendencia al tema de la denuncia de Nicolás Petro sobre el supuesto ingreso de dineros calientes a la campaña del papá. Pero eso no va a ocurrir así. Yo no dije eso, yo dije una cosa distinta. Yo dije, nos tenemos que asegurar de que el resto del país funciona bien. Y dije, eso que está sucediendo es muy serio y tenemos que atenderlo con gran seriedad. No le podemos quitar importancia. Sí, claro, pero es que mire, el resto del país no va a poder funcionar bien si no se arregla el otro problema. Pero tenemos el resto de personas que no estamos metidos en ese problema, tenemos que encargarnos de que sí funcione bien. Esa es la tarea que tenemos en este momento los colombianos. Seguramente vamos a tener el interés político, vamos a tener el interés nacional de estar muy interesados. Es muy importante que nos tomemos con gran seriedad los casos que han sucedido, pero mi gran llamado es a que tratemos de que el resto de nuestro país siga funcionando. Usted, doctor, mi pregunta final. ¿Usted ve en algún riesgo, no en peligro, en algún riesgo, la institucionalidad de nuestra nación? No en este momento, Yamil. No. Yo creo que a la institucionalidad se le ha presentado un desafío inmenso, un problema que resolver, un asunto que resolver,
Y yo siento que la institucionalidad está en capacidad de hacerlo. En este momento no veo ningún problema, no veo ningún riesgo alrededor de ella. Doctor Bruce McMaster, presidente de la ANDI, muchas gracias. Oye, mil gracias a usted. Usted ha sido muy amable. Y a ustedes, televidentes, gracias por la sintonía en estos 2 días. Y los invito a continuar aquí en Noticentro 1. Noticentro 1, CMI. Juez pide que Nicolás Petro sea investigado por corrupción en la firma de contratos con Gobernación de Atlántico. El mismo juez critica a la Fiscalía por no incluir esa acusación en los cargos contra hijo del presidente. Se decide en este momento si Nicolás Petro será detenido. Fiscalía llega a acuerdos de delación con Nicolás Petro y su exesposa Day Vázquez. Fiscal del caso replica al presidente Petro y asegura que no ha sido presionado. Arrancan diálogos con bandas criminales del Valle de Aburrá. Alerta por riesgo de epidemias por el fenómeno del Niño. Procuraduría pide a JEP aceptar a Mancuso. Redada contra redes de extorsionistas. Vuelve a bajar el dólar. Con Claudia Palacios y Margarita Ortega. Iniciamos nuestra segunda hora de noticias. A esta hora un juez de la República decide la detención de Nicolás Petro, hijo del presidente Gustavo Petro. El juez del caso pidió en medio de la diligencia judicial que se le investigue por corrupción. César Melo, buenas noches. Detalles de lo que transcurre en la audiencia judicial. Claudia, televidentes, muy buenas noches. Pues a esta hora un juez de control de garantías decide la suerte jurídica de Nicolás Petro, el hijo mayor del presidente Gustavo Petro, quien fue detenido por los delitos de lavado de activos y enriquecimiento ilícito. Puntualmente, el juez de control de garantías está definiendo si avala la petición de la Fiscalía General de la Nación de enviar a Nicolás Petro a detención domiciliaria, luego de que él anunciara que colaboraría con la justicia y la Fiscalía General de la Nación. Pero un hecho particular se tornó en la audiencia, y es que el juez de control de garantías le pidió a la Fiscalía investigar por nuevos cargos a Nicolás Petro. El juez de control de garantías dijo que Nicolás Petro debe ser investigado por corrupción en un millonario contrato con la Gobernación del Atlántico. Dice el juez que la Fiscalía General de la Nación hizo mención sobre este millonario contrato, pero no incluyó ningún cargo relacionado con este caso. La Fiscalía, la Procuraduría y la Defensa de Nicolás Petro pidieron que enfrente su proceso en detención domiciliaria mientras se resuelve su situación por el caso de lavado de activos y enriquecimiento ilícito. La petición se dio luego de que Petro decidiera que colaborará con la Fiscalía. Obtuvo para sí y para su cónyuge un incremento patrimonial que a todas luces se demuestra injustificado, por cuanto existe y se acompaña de una prueba pericial. Habrá de indicar esta judicatura que dentro de estos delitos que afectan el orden económico y social, el medio de prueba idóneo, aquí como es un medio de convicción hasta ahora, debe ser la prueba pericial para que en un ejercicio sencillo se pueda cotejar, como lo hizo in extenso el delegado fiscal. Inicialmente el abogado de Petro dijo que era vital que Nicolás no fuera enviado a la cárcel, pues al estar solo un día allí, su vida podría estar en riesgo al ser testigo del ente acusador. Para que el país entero conozca la realidad sin matices. Él, de manera voluntaria, se ha acercado a través de sus abogados a buscar esta colaboración con la Fiscalía General de la Nación. El abogado David Telequi, defensor de Petro, también denunció que una persona se hizo pasar como abogado de Nicolás para entrar al búnker y hablar con él. Debo denunciar públicamente la forma como han pretendido personas que no conocemos acceder a ellos, quién sabe con qué propósitos. Aquí se presentó un abogado de nombre Henao tratando de visitarlos y diciendo que era su apoderado de confianza, cuando todo el país sabe que ello es absolutamente falso. Tras escuchar los hechos relatados por la Fiscalía en la audiencia de medida de aseguramiento, el juez también compulsó copias, es decir, pidió investigar nuevas conductas relacionadas con Nicolás Petro y Day Vázquez con presunta corrupción en contratos. Se originan desde el 10 de agosto de 2021 con ocasión de la Fundación Conciencia Social. Se origina, y aquí se compulsará obviamente copias penales para que se investigue el interés indebido en la celebración de contratos, y creo que traspasa la órbita de esa conducta delictiva por parte de Petro Burgos,
y demás que puedan estar participando, porque aquí se verificó que frente a la confección de ese contrato... La Fiscalía advierte que Nicolás Petro debe tener medidas de protección en su domicilio, mientras que Day Vázquez debe seguir compareciendo y declarando en libertad. Y es que antes de que arrancara esta diligencia judicial que inició sobre las 6 de la tarde, hablamos con el abogado de Day Vázquez, quien aseguró que ya está casi listo el acuerdo con la Fiscalía General de la Nación para que ella sea testigo del ente acusador. Propuesto, pero Nicolás Petro y Day Vázquez estarían cerca de que la Fiscalía les otorgue un principio de oportunidad, lo que significa que tendrían inmunidad en su proceso penal a cambio de que declaren sobre la supuesta violación de los topes electorales en la campaña de Gustavo Petro. El abogado de Day Vázquez aseguró que su cliente ya declaró en interrogatorio ante la Fiscalía. Day continúa, ¿no? Desde un principio ella es quien entrega, ¿no?, todos los elementos patológicos que imponen conocimiento de los hechos sucedidos. Entonces, en el caso de Day es que estamos continuando con la negociación. Aspiraríamos a un mecanismo de negociación más benéfico. Lógico, sería un principio de oportunidad, a eso estamos apostando, pero como te digo, esto es un proceso de negociación. Y es que inicialmente Nicolás Petro y Day Vázquez tendrán que declarar sobre el lavado de dinero por el que la Fiscalía los capturó y en el cual estarían implicadas 17 personas. Que hicieron indistintos aportes, honorable señor juez, que al parecer lo ayudaron tanto al señor Nicolás Fernando Petro Burgos como a la señora Daysuris del Carmen Vázquez Castro, al primero de ellos, a Nicolás, a incrementar su patrimonio de manera injustificada, honorable señor juez. Injustificada. En un primer grupo aparecen los financiadores, en el cual está el empresario Euclides Torres y el congresista Pedro Flores. En cuanto a la operación aparece el político Máximo Noriega, el hijo del Turco Ilzaca y Samuel Santander López Sierra, como las personas que entregaron el dinero a Days y a Nicolás Petro. Y en un tercer eslabón figuran otros intermediarios del negocio, como Mónica López Sierra. Pero además de los mencionados por la Fiscalía en la operación de lavado de activos, Petro también tendrá que aclarar cuál fue la gestión de 27 personas que dice la Fiscalía que habrían tenido conversaciones o conexiones. Aparecen mencionados la ex jefe de gabinete del presidente Gustavo Petro, Laura Sarabia, el ex embajador Armando Benedetti y la primera dama Verónica Alcocer. De una u otra forma, honorable señor juez, estas personas le ayudaron en la consecución de recursos de una posible corrupción, su señoría, para inyectar capital a la campaña presidencial que de una u otra forma no se reportó ante las autoridades electorales. Y es que este acuerdo de colaboración que está muy cerca de firmar la Fiscalía General de la Nación con Nicolás Petro ha sido blanco de críticas. Por eso el fiscal Mario Burgos aseguró que no hubo ninguna presión para que Nicolás Petro declarara ante las autoridades. No les gusta. Sin hacer alusión directa al presidente Gustavo Petro, el fiscal Mario Burgos, quien lleva el caso de Nicolás Petro, dijo que no hubo ninguna presión para que el hijo del primer mandatario decidiera colaborar con la Fiscalía. El mismo honorable señor juez, pues que ya de una otra forma rompió su silencio. Y no como lo dicen los expertos, que está presionado y que cambios de defensa para presionar al señor Nicolás Fernando Petro Burgos. Él lo podrá decir si está aquí presionado. Él lo podrá decir si en realidad la Fiscalía General de la Nación lo ha intimidado, primero para que cambie su defensa. ¡Oh, por Dios! Si el doctor Telequi es un experto penalista que lo llevó a la convicción de tomar una decisión en pro del señor Nicolás Fernando Petro Burgos. Burgos también pidió medidas de protección para Petro, quien llegaría a un acuerdo con la Fiscalía. Debemos garantizar unos derechos, por supuesto, al señor Nicolás Fernando Petro Burgos. Máxime, que está colaborando. Máxime, honorable señor juez, que no tiene ayuda absolutamente de nadie. Máxime, señoría, que está comprometido a entregar la evidencia que él cuenta y tiene en su poder. Por tal motivo, su señoría, en un centro carcelario desbordaría los fines constitucionales. Nicolás Petro también respondió al discurso del presidente sobre presuntas presiones para declarar. Señor juez, es para dejar una constancia que mi colaboración con la justicia ha sido una decisión totalmente libre y fuera de todo tipo de presión. Muchas gracias, señor juez.
Nicolás Petro tendrá que entregarle a la Fiscalía las pruebas sobre la supuesta financiación irregular de la campaña del primer mandatario. Y a esta hora el juez de control de garantías ha asegurado que la Fiscalía sí entregó indicios sobre el caso de lavado de activos y enriquecimiento ilícito que vincula a Petro, por lo que se espera que en los próximos minutos tome esa determinación si lo envía a detención domiciliaria y si deja libre a Daisuris Vázquez. Seguiremos muy pendientes al desarrollo de esta noticia. Esa es toda la información por el momento. César Melo, Noticentro 1, CMI. César, gracias. Y el presidente Gustavo Petro manifestó que en lo personal recibe con dolor las informaciones sobre presuntas irregularidades en el desarrollo de su campaña presidencial en la costa. Y dijo, abro comillas, que nadie está por encima de la ley. Cierro comillas. El comunicado del presidente de la República tiene 3 párrafos. En el primero dice: recibo con dolor, a nivel personal, las informaciones sobre presuntas irregularidades en el desarrollo de la campaña presidencial en la costa. Y el mandatario después manifiesta respeto por la institucionalidad nacional. Dice: en cuanto a la institución, sin vacilación alguna, afirmo y reitero que nadie puede estar por encima de la ley y que la justicia debe aplicarse de manera imparcial, con el debido proceso y todas las garantías constitucionales. El presidente Gustavo Petro también manifestó en ese comunicado que no iba a suspender agenda. No obstante, lo que tenía programado para este viernes fue aplazado. El reconocido penalista Mauricio Pava Lugo, abogado del presidente de la República Gustavo Petro, anunció que pidió acceso a todas las denuncias relacionadas con presuntas irregularidades en la financiación de la campaña presidencial. Pava, designado en las últimas horas para la defensa del presidente, pidió acceso a todas las denuncias que hoy ponen en entredicho la financiación de su campaña, para que se unifiquen y, en sus palabras, se pueda realizar un debate serio. Hemos asumido la representación jurídica del señor presidente con el compromiso que todas las investigaciones avancen y pronto el país tenga claridad sobre los hechos. La innegable exposición mediática que eso conlleva nos impone mesura y discreción en beneficio de una justicia cumplida y serena. Pava es abogado de la Universidad de Caldas, especialista en casación penal, en compliance o cumplimiento normativo y en derechos humanos y derecho internacional humanitario. Asesoró al gobierno en la confección del proyecto de ley de sometimiento de bandas criminales y se ha destacado por defender a políticos de diversos orígenes, como Sergio Fajardo, Roy Barreras, Armando Benedetti, Arturo Char y Mauricio Liscano, sin protagonizar controversias. Actualmente es conjuez de la Corte Suprema de Justicia. En medio de las tensiones que tiene con su primogénito Nicolás Petro Burgos, los demás hijos del presidente Gustavo Petro le expresaron su respaldo mediante diferentes publicaciones en redes sociales. Gustavo Petro tiene 6 hijos, 5 de 3 uniones y 1 adoptado, el hijo mayor de Verónica Alcocer, su esposa y primera dama de la nación. Andrés Gustavo está exiliado en Canadá. Desde allí envió un mensaje que publicó su hermana Andrea. A mi hermano, que tenga la fuerza para afrontar las consecuencias de sus actos y que logre salir del hoyo en el que se encuentra. Ojalá más sentado y más sabio y sin resentimiento alguno, pues ante lo que hizo, él es el único responsable. Y también le envía mensaje a su papá, el presidente de la República. A papá, que confío en que tiene las capacidades y la inteligencia necesarias para dirigir el barco en esta tormenta y que tengo la certeza de su transparencia, pues, más allá de todo interés particular, su objetivo siempre ha sido el bienestar del país. También se pronunciaron Andrea para expresarle respaldo al presidente de la República. Siempre creyendo en ti, papá, en el padre que eres y líder mundial. Nosotros y millones de personas creemos en ti. Vamos pa'lante, no joda. Y Sofía, su hija mayor, de la última unión con la primera dama. Al presidente le suelo discutir muchas cosas porque creo que siempre se puede hacer mejor, pero hay 2 cosas indiscutibles y que nadie tiene como él: la honestidad de su corazón y su amor por los y las colombianas. Con la conciencia tranquila, adelante, pa. A Nicolás le deseo sabiduría, serenidad y muchísima salud y paz para su bebé. También habló Nicolás, su hijo adoptivo. Fuerza, papá. Somos más los que queremos en ti. Vamos pa'lante. Los hijos del presidente Petro cerraron filas en torno a él y algunos criticaron a su hermano Nicolás Petro Burgos, quien está hablando ante la Fiscalía General de la Nación. El ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, dijo que es necesario presentar las pruebas de las denuncias que se están haciendo contra el presidente. Luis Fernando Velasco, ministro del Interior, defendió vehementemente al presidente Gustavo Petro y considera que la campaña fue limpia. El esfuerzo que él hizo siempre
fue un esfuerzo por evitar que algún tipo de dinero extraño entrase a la campaña, y falta por demostrar con hechos ciertos si eso ha ocurrido, porque hasta ahora lo que yo he visto son simples declaraciones y ningún elemento probatorio que me haga a mí pensar que eso ocurrió. Luis Fernando Velasco, ministro del Interior, estuvo hoy en Cúcuta presidiendo la Comisión Nacional Electoral. Por su parte, la ministra de Trabajo, Gloria Inés Ramírez, salió en defensa del presidente Petro y dijo que el país debe estar tranquilo. La ministra de Trabajo, Gloria Inés Ramírez, también manifestó su respaldo a su jefe, el presidente Gustavo Petro. Que el presidente es una persona auténtica, genuina, que el país tiene que tener toda la tranquilidad, porque si algo tiene Gustavo Petro, no solamente es convicciones, firmeza, ética y coherencia y compromiso con este país. Asimismo, la alta funcionaria envió un mensaje a los colombianos asegurando la continuidad de Gustavo Petro como gobernante del país. Colombia, tranquilo, el gobierno sigue, que sigan los procesos como tienen que hacer, que haya la justicia, que se conozca la verdad. Las declaraciones de la jefe de gabinete se dieron en el Instituto Sena del barrio Salomia, en la capital del Valle. En una declaración en su cuenta de Twitter, el coordinador del Pacto Histórico en el Atlántico, Máximo Noriega, negó haber participado en el manejo de las finanzas de la campaña presidencial Petro Presidente. Nunca he tenido delito alguno ni he participado en entramados de corrupción, dijo Noriega, y pidió a las autoridades ser escuchado. Hoy Máximo Noriega atribuyó a objetivos políticos el hecho de que se le vincule con el escándalo como la persona que habría recibido más de 800 millones de pesos de Samuel Santander López Sierra y de Gabriel El Turco Ilzaca. La procuradora Margarita Cabello dijo que es necesario que se respeten las instituciones para no generar un caos en época de elecciones. Margarita Cabello, procuradora general, anunció que una agencia especial se encargará de intervenir en el proceso contra el presidente Gustavo Petro ante la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes por el presunto ingreso de dineros irregulares en la campaña presidencial. Quiero hacer un llamado al respeto por la institucionalidad colombiana, al respeto que debemos tener todos por el ordenamiento jurídico vigente. No es este el momento en todo lo que tiene que ver con el proceso electoral para generar un caos institucional que pueda derivar en la afectación del desarrollo del proceso electoral. Margarita Cabello estuvo hoy en Cúcuta en compañía del registrador nacional Alexander Vega y el ministro del Interior en la campaña Tu voto es poder. El Comité Político y la bancada del Pacto Histórico en el Congreso manifestaron respaldo y solidaridad al presidente Gustavo Petro. La dirigencia del Pacto Histórico se pronunció con esta declaración que vamos a ver, en la que defienden al presidente Petro y expresan su respaldo irrestricto y solidaridad con él. Los dirigentes del Pacto Histórico solicitan al fiscal delegado Mario Burgos expresar lo estrictamente probado en el proceso. El senador del Centro Democrático, Miguel Uribe Turbay, afirmó que si llega a ser cierto que hubo ingreso de dineros ilegales a la campaña Petro Presidente, el mandatario debería apartarse del cargo. En opinión del senador Miguel Uribe Turbay, el gobierno del cambio entró en una crisis de credibilidad y confianza, lo que en su concepto debería llevar al presidente Petro a recapacitar su permanencia en el poder. Si es cierto que Gustavo Petro recibió plata de narcotráfico y que además sabía del ingreso de dineros ilegales y irregulares a la campaña, que violó topes, que tuvo financiación ilegal, debe apartarse del gobierno. El senador Uribe Turbay presentó hoy ante la Comisión de Acusación de la Cámara una ampliación de su denuncia penal contra el jefe de Estado. La Comisión de Acusaciones debe hacer un proceso oportuno, transparente, público, pero aquí se trata de proteger el Estado de Derecho, no de perseguir al presidente. Dirigentes del Centro Democrático están convocando a unas marchas populares para demostrar su inconformidad con el jefe de Estado. El expresidente Ernesto Samper propuso la creación de un tribunal especial para establecer la verdad de la financiación ilegal de todas las campañas políticas de los últimos 30 años en Colombia. El mandatario liberal, que hace 28 años estaba en las mismas condiciones que hoy el presidente Gustavo Petro, enfrentando acusaciones de ingreso de dineros ilegales a su campaña electoral, afirmó hoy que esas denuncias del presente y del pasado deberían ser investigadas por un tribunal judicial, académico y político que cierre este capítulo de la historia colombiana. Tendría que ser una comisión en la cual participaran la Fiscalía, pudiera
pertenecen magistrados, personas de alto nivel académico, pero cerremos esta puerta. El expresidente Samper pidió a quienes están en contra del presidente Petro que tengan calma y no lo acorralen con pedidos de renuncia. Están acorralando al presidente y si él siente que tiene un respaldo popular va a llegar hasta sus últimas consecuencias. Samper considera que este caso de Nicolás Petro está siendo aprovechado por quienes vienen desde hace meses desarrollando lo que él llama un libreto para hacer fracasar a Petro. A Bogotá no le fue bien en el primer año del gobierno de Gustavo Petro. Proyectos como el metro, el Regiotram de Occidente y la planta de aguas residuales de Canoas están en veremos. Un año de incertidumbre, así podría definirse para la capital el primer corte de cuentas del gobierno de Gustavo Petro. Todos los días es tratando de que no paren algo. Preciados amigos del Gobierno Nacional, gobernar es hacer, no sabotear. ¿Pero por qué la alcaldesa habla de saboteo? La lista es larga. El metro elevado, que ya tiene un 24% de avance, sigue en veremos por la insistencia del presidente de modificar el contrato y soterrar un tramo del proyecto. Lo único que hay que parar en Bogotá es la criminalidad. El Regiotram de Occidente, que conectará a Funza, Mosquera, Madrid y Faca con Bogotá, también sufrió tropiezos luego de que el gobierno archivara la licencia ambiental. Quieren hacer tantas cosas férreas, dice el Gobierno Nacional, y el único proyecto férreo concreto que está avanzando en Colombia, el único tren de cercanías, es el Regiotram de Occidente. Y con una decisión de licencia ambiental lo paran. Bogotá ahora tiene menos pie de fuerza que hace 10 años y aunque pagó con recursos propios la formación de 1.500 policías, fueron enviados a otras ciudades. Bogotá no puede seguir gastando los impuestos de los bogotanos en la Policía Nacional para que además nos tumben, nos hagan una trampa. La Petar Canoas, la obra más importante para descontaminar el río Bogotá, tampoco ha podido licitarse porque hacen falta las garantías del Ministerio de Hacienda para que el acueducto pueda salir a buscar los créditos a la banca multilateral. Desafortunadamente el equipo técnico del Ministerio de Hacienda todavía no ha dado el aval para continuar con el proyecto. En la capital, más de 8.000 subsidios de vivienda quedaron represados por varios meses, lo que congeló el sector y aumentó el desistimiento en 150%. Arrancó el primer conversatorio sobre paz urbana en Itagüí. Participan ex jefes de las estructuras armadas más poderosas del Valle de Aburrá, con casi 14.000 hombres armados que buscan la paz urbana. Ellos son los ex jefes de las estructuras más poderosas de Medellín y el Valle de Aburrá, que controlan el 80% de los negocios ilegales. Son 16 estructuras armadas agrupadas en 3 grupos, la denominada Oficina, los Mesa y los Triana. Para los voceros de paz de las estructuras armadas de Medellín y del Valle de Aburrá, ahora lo más importante es reparar el gran daño que se le ha causado a las comunidades y romper las cadenas de una guerra que dura más de 40 años. Nosotros en este momento estamos trabajando duro de la mano del Gobierno Nacional para buscar llevar educación a la juventud, sobre todo para visibilizar también a partir de nuestras historias y experiencias de vida a esos jóvenes que vean que hay otros caminos fuera de la delincuencia. Desde hace 11 meses se lucha por romper la desconfianza y lograr acuerdos. Nosotros desde noviembre para acá, con nuestra ayuda o con nuestra intermediación, han bajado los índices de homicidio. La idea aquí es que la sociedad conozca nuestro relato, nuestra parte de la historia, que dejen de vernos como unos monstruos como nos ha presentado la prensa. Para el gobierno se busca construir una nueva cultura de paz y un proyecto de ciudad diferente para los excluidos. El reconocimiento de ustedes como qué, como lo que son, como lo que han sido, pero como lo que quieren ser. Y el que han sido no quiere decir que los veamos como unos criminales. Los vemos como unos ciudadanos de este país que hoy se proyectan en su dignidad a transformar este país. La apuesta es ganarse el corazón de la gente para construir este proceso de paz. Hay unos compromisos asumidos de evitar y de no matar, además unos compromisos de enfrentar lo que podría ser el ingreso de una droga más letal que la cocaína, que es el fentanilo. A fin de cuentas, se trata de hablar de las causas y no de las consecuencias de una cruenta guerra que ha dejado miles de muertos.
Naciones Unidas lanzó una alerta al gobierno colombiano por el aumento del tránsito de menores de edad por el tapón del Darién. Más de 40.000 han cruzado este año ese peligroso paso. Desde UNICEF para América Latina se lanzó una alerta ante las cifras de niños que han pasado por la selva del Darién durante los primeros 6 meses del año. Según la ONU, la cifra de niños que ha pasado es superior a la de todo el año 2022. Se refieren a 40.000 menores de edad, niñas y niños. UNICEF instó a los países de origen, de tránsito y destino de América Latina y el Caribe a fortalecer los sistemas de protección de la niñez. Pidieron ampliar el acceso a servicios basados en derechos y con perspectiva de género y edad. La mitad de estos niños que pasan por la peligrosa selva del Darién tienen menos de 5 años. Bienestar Familiar denunció que se está usando el nombre del instituto para cometer delitos electorales. Estos son los documentos que utilizan delincuentes que están suplantando a altos funcionarios del ICBF para amarrar contratos con empresarios locales y robarles. Encontramos 31 casos de posibles pliegos de compra donde citan al que vende televisores a que les haga entregas falsas. Bienestar Familiar denuncia que están usando el nombre del instituto para cometer delitos electorales. No solamente para recoger información de posibles votantes o cédulas de mamás, bueno, han hecho todo tipo de triquiñuelas para lograr esas informaciones, desde mandar derechos de petición extensos y continuos a todos los operadores de una zona para lograr obtener los datos de las maestras. Esta modalidad se presenta frecuentemente en los departamentos de Bolívar, Atlántico, Sucre y Córdoba. En esas regiones se realizaron cambios de directivos regionales del ICBF para reducir la corrupción. El fenómeno del Niño aumentará el riesgo de epidemias en el país y en toda América Latina, así lo advierte la Organización Mundial de la Salud. Las altas temperaturas y cambios en el clima en varias regiones del país provocados por el fenómeno del Niño aumentarán el riesgo de epidemias, principalmente de dengue, que ya afecta a los colombianos durante el segundo semestre de 2023, asegura la OMS. Puede haber un cambio en la incidencia de las enfermedades de lo que se esperaría. Tener en cuenta, por ejemplo, específicamente que actualmente estamos no solo en Colombia, sino en Latinoamérica en un brote importante de dengue. Pues si hay un aumento de agua y de temperaturas, pues podría darse un incremento asociado a esta enfermedad. Se pronostica la pérdida de cultivos, lo que traerá inseguridad alimentaria. Desde la Organización Mundial de la Salud realizan varias recomendaciones. Asegurar un agua segura. Un tercer punto importante también sería asegurar la vacunación. La ola de calor afectaría principalmente a niños y adultos mayores. La Procuraduría General le pidió a la Jurisdicción Especial para la Paz que acepte el sometimiento del exjefe paramilitar Salvatore Mancuso. Después de todo lo relatado por el excomandante de las autodefensas durante 4 días ante la JEP y la documentación que allegó con posterioridad, la Procuraduría considera que Mancuso cumplió con los requisitos de aporte a la verdad y debe ser admitido como compareciente en calidad de sujeto incorporado a la fuerza pública. Se trata posiblemente del actor más conectado en toda la alianza militares y paramilitares y el que más información debe poseer de las subredes de la red criminal. En sus manos debe reposar información sobre todas estas relaciones. Una subsala de la JEP deberá definir en los próximos días si acepta el sometimiento de Mancuso. Una redada contra el secuestro y la extorsión en el país deja más de 150 personas capturadas, según el Gaula de la policía. A sus víctimas las secuestraban ofreciéndole falsos trabajos, luego los asesinaban y a sus familiares les cobraban hasta 200 millones de pesos por decirles dónde estaban los cuerpos de las víctimas. Generamos 151 capturas por los delitos de extorsión y secuestro. Mediante 61 allanamientos incautaron más de 334 elementos entre armas de fuego, granadas, municiones, vehículos, estupefacientes. Se afectaron 9 estructuras criminales, se desarticularon 11 más y además se capturaron 39 integrantes de las autodefensas y gaitanistas de Colombia. Una megaoperación realizada por el Gaula de la Policía en 25 departamentos y 3 capitales. Los candidatos a la alcaldía de Bogotá pidieron aplazar la adjudicación de la licitación para la construcción del corredor verde por la carrera séptima.
Candidatos a la alcaldía de Bogotá pidieron a la alcaldesa Claudia López no dejar contratado el corredor verde por la carrera séptima, cuya licitación se abrió esta semana. Hay que suspender. Va a colapsar la ciudad. Que suspendan la licitación que sacaron, porque no es claro. El corredor verde es un esperpento urbanístico. Y haré hasta lo imposible para tumbar ese contrato si se llegara a adjudicar. La séptima merece un tranvía, un sistema de transporte electrificado. El carril de vehículos mixtos no debería eliminarse. He pedido que se replantee eso antes de adjudicarse. Corredor verde sí, pero no así. Creemos que tiene una conversación pendiente. El corredor verde quedaría contratado a finales del 2023 y estaría listo en 3 años. El precio del dólar cerró la semana a la baja. La noticia económica del día. En una semana de alta volatilidad, el precio del dólar cerró a la baja y se cotizó a 4.077 pesos, lo que significó una disminución de 67 pesos frente a la jornada anterior. Los datos favorables en materia de empleo en Estados Unidos frenaron el incremento en el mercado de divisas que se venía registrando esta semana. Los agentes financieros insisten que el dólar sigue respondiendo a las noticias y datos macroeconómicos de la economía mundial. La tendencia que tenemos se puede mantener siempre y cuando no hayan noticias malas o negativas, porque recordemos que cuando hay noticias negativas se fortalece el dólar a nivel mundial, inmediatamente se fortalece. Entonces, como ha estado tan tranquilo y las noticias han salido bastante buenas, el dólar viene debilitándose tanto acá como en otros países del mundo. Por su parte, el precio del petróleo subió a $86 el barril, lo que también presionó a la baja el precio del dólar. El ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, advirtió sobre los impactos fiscales de ser declarado inconstitucional la no deducibilidad de las regalías. De acuerdo con las cuentas del gobierno, un fallo en contra significará un impacto del recaudo tributario de 3,8 billones de pesos anuales. Este viernes se cumplió la segunda audiencia pública en la Corte Constitucional que busca resolver la demanda en contra del artículo que no permite a las empresas deducir el impuesto de renta a las transferencias de regalías. La regalía es una contraprestación que da el particular porque el Estado lo autoriza a hacer una explotación de un recurso natural no renovable. Por su parte, el sector se mantiene en que este impuesto no debe aplicarse ya que las regalías se transfieren al Estado. Esta medida haría que Colombia fuera el único país en el mundo en el cual las regalías no son deducibles, es decir, no son consideradas un costo de la producción. Cabe notar que este artículo quedó aprobado en la pasada reforma tributaria. El superintendente financiero César Ferrari aseguró que las tasas de interés en Colombia son ridículamente altas. Para el gobierno, la economía ya necesita una reducción en las tasas de interés, hoy a 13,25%, tanto para el crédito de consumo como para la financiación productiva del país. Se trabaja con la Banca Nacional en busca de disminuir las tasas de interés en los servicios financieros. El Banco de la República tendrá que hacer lo propio en su próxima junta directiva. Las tasas han sido sumamente elevadas, pero eso ha sido parte del proceso de inflación del país que ha hecho que las tasas se ajusten a ese proceso de inflación. Si la inflación está cediendo, las tasas tienen que estar cediendo también. Por otro lado, el superintendente anunció un proceso de modernización a la regulación del sistema para eliminar barreras que frena el desarrollo de los mercados por un exceso de normas. El presidente de Andesco, Camilo Sánchez, señaló que los 52.000 millones que busca recaudar el gobierno con la sobretasa a la tarifa de energía no resuelven los problemas en La Guajira. El presidente de la Asociación de Servicios Públicos y Comunicaciones de Colombia, Andesco, dice que el decreto del gobierno sobre energía en La Guajira no resuelve el problema. Con este, el gobierno estableció suspender los contratos de largo plazo de las subastas de 2019 y 2021 de los generadores de energía renovable que tienen sus parques en La Guajira. Porque no están los proyectos y los procesos para entregar energía a estas comunidades. Es más, por ejemplo, las comunidades energéticas y los acueductos que se tienen en este momento comunales no van a poder recibir hacia el futuro los recursos porque no están vigilados por la superintendencia. El decreto además ordena un incremento en tarifas para los usuarios industriales y comerciales de 5.000 pesos cada mes y de 1.000 pesos para las facturas de los estratos 4, 5 y 6. Durante 6 meses. Eso genera tan solo 52.000 millones de pesos, pero crea un caos administrativo
y económico y crea también unas desigualdades. Aquí en este momento tenemos el presupuesto, como ya lo dije, y varios fondos que están sin utilizar en el sector eléctrico. Desde Andesco además señalan que esto podría caerse en la Corte por los más de 20 días en los que el gobierno tardó en expedir los decretos, como le sucedió al expresidente Santos con una de las emergencias económicas, porque tardó 13 días en expedir los decretos. A un año del inicio del gobierno Petro, la ejecución de proyectos va solo en un 40%, esto según Planeación Nacional. Del presupuesto aprobado para 2023 solo se ha ejecutado el 40%. Estos son los ministerios con mayor retraso. Deporte y recreación solo el 14.1% de ejecución, transporte 15.3%, agricultura 20.2%, trabajo 20.5%. El problema que tenemos es que no coordinamos y no articulamos. Nosotros le estamos diciendo a los ministros, mire, no solamente con los otros ministerios, usted tiene que hablar con las ciudades. Un ministro tiene que hablar con Medellín, Bogotá, Cali, Barranquilla, qué es lo que están haciendo. Desde Planeación hacen un llamado a los ministerios para tomar los artículos del Plan Nacional de Desarrollo como una hoja de ruta para avanzar en la ejecución. Otra preocupación del gobierno son las deudas externas e internas del país que afectarían el recaudo del presupuesto para el próximo año. Todo ese endeudamiento tan fuerte fue por la pandemia, pero independientemente de cuál sea la razón, este gobierno tiene que asumir 48 billones de pesos. Entonces, claro, eso crea un estrés muy fuerte. El ordenamiento territorial será la ruta de ejecución para 2024. El índice de capitalización de la bolsa que mide el comportamiento de las 25 principales acciones cerró a la baja. El índice selectivo MSCI Colcap de la Bolsa de Valores de Colombia bajó 0,31% a 1.170 puntos. La acción preferencial de Corfi colombiana fue la que más subió, con una valorización de 2,15% a 13.010 pesos. La acción de la inmobiliaria API fue la que más bajó, con una pérdida de 3,61% a 39.830 pesos. La acción más negociada de la jornada fue la de Preferencial Bancolombia, al movilizar más de 9.000 millones de pesos, con una variación negativa de 0,67% a 29.760 pesos. El dólar cerró a la baja. Indicadores económicos en Noticentro 1, CMI. La tasa representativa del mercado que regirá hasta el próximo martes será de 4.077 pesos con 90 centavos. Los profesionales del cambio compran la divisa en promedio en 3.920 pesos y la venden en 4.000 pesos. Un euro cuesta 4.565 pesos con 20 centavos. La libra de café en Nueva York se cotizó a $1.61. El azúcar se transó en 23,68 centavos de dólar la libra. El barril de petróleo WTI se cotizó en $82.64. La referencia Brent para Colombia se cotizó en $86. Una acción de Ecopetrol cuesta 2.295 pesos. Último minuto. Atención, se acaba de definir la situación jurídica de Nicolás Petro, hijo del presidente Gustavo Petro. César Melo, buenas noches. Adelante con la información. Mucha atención porque un juez de control de garantías de Bogotá acaba de dejar en libertad al hijo del presidente Gustavo Petro, Nicolás Petro, y a su expareja Daisuris Vázquez, quienes fueron detenidos el fin de semana pasado en un proceso por presunto lavado de activos y enriquecimiento ilícito. El juez del caso ha dicho, negó la petición de la Fiscalía de ordenar una detención domiciliaria contra Nicolás Petro, porque según el juez del proceso, Nicolás Petro y Dai Vázquez pueden seguir compareciendo y colaborando con la justicia a pesar de no estar detenidos. Sin embargo, el juez les hizo firmar varios compromisos. Estas personas no podrán tener ningún tipo de conversación con las personas que aparecen mencionadas en el expediente y además tampoco podrán asistir a ningún evento político. Estos son los acuerdos con los que llegaron ante el juez de control de garantías para lograr su libertad. Ustedes tienen más información. César Melo, Noticentro 1, CMI. Hasta aquí Noticentro 1, CMI.